Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Cuenta en su programa Fuego Cruzado. Sabe que tenemos nuestros canales en YouTube, MXN Televisión y Lilia Arellano. Estamos en pleno auge de una efervescente política que ojalá que nos permita participar, reflexionar, emitir nuestro voto, darnos esta oportunidad que se tiene ahora en 6 entidades del país, entre ellas Quintana Roo, de poder, pues, cambiar el rumbo, rectificar y votar por quien realmente pueda trabajar por el Estado y obviamente por sus ciudadanos. Por ello hemos invitado a una de las candidatas a gobernadora. Viene acompañada de su coordinador de campaña, un elemento que sin duda alguna es importantísimo para poder lograr el triunfo. Leslie Hendricks, ¿cómo te va? Hola Lidia, me da mucho gusto verte nuevamente, estar aquí, que me des este espacio y la oportunidad de platicar, como dices, de este momento que estamos viviendo aquí en Quintana Roo, y pues muy contenta de poder saludarte. Pedro Joaquín, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia, muchas gracias. Un placer estar aquí. Pues es muy, ¿cómo podría decirles? Muy importante y significativa para mí la entrevista con ustedes, porque conocí a sus padres, los traté durante mucho tiempo. Yo recién llegaba a Quintana Roo cuando tu padre era, apenas se iba a lanzar como candidato, iba a ser lanzado como candidato. Entonces, los conozco, ustedes han nacido en este estado, tengo el registro muy claro de que por desgracia quienes han llegado fundamentalmente al poder municipal y no nacieron en esta tierra, la han atracado, ¿no? Y puedo decir los nombres, pues tenemos al señor Alor, a Gregorio Sánchez, ¿no? En Cancún fundamentalmente, y bueno, también Playa del Carmen, quienes han estado en las presidencias municipales y no nacieron en la entidad, llegaron a atracar. Creo que es el momento de que pues, se pongan las cosas en orden y de nueva cuenta quienes han nacido aquí, han visto crecer la entidad, pues tengan los mejores proyectos. Ustedes en su trayectoria, que no es muy larga, están jóvenes en un estado joven que requiere de mucho esfuerzo, de preparación, son universitarios. ¿Cuál es en este momento el esquema que tienen, la percepción que tienen? Porque me parece que el vivir aquí les hace conocer todos los problemas, ¿eh? O sea, no hay nada que les puedan platicar. Sabes de las zonas perdidas, sabes de las necesidades, sabes de los inconvenientes de turismo, de las épocas malas, tal vez de lo que no sabíamos era del sargazo. Ese nos cayó, pero bueno, han tenido sus propias experiencias y aquellas que han escuchado, pues, de sus padres y de los conflictos con sus padres. Así es, creo que es un elemento muy importante y el cual fortalece este proyecto que estamos pues abanderando y que representa a muchas personas que, como bien dices, como nosotros, o hemos nacido aquí o hemos crecido aquí, y también mucha gente que ha llegado de otros estados, que han venido a probar fortuna, que han venido a hacerse quintanarroenses por convicción, por decisión, y que han trabajado mucho por este estado. Efectivamente, pues en mi caso, desde muy niña me tocó vivir y crecer en una familia. Tú sabes que mis padres ambos son militares y eso pues da en las personas una formación de trabajo por tu comunidad, por tu país. Es un tema también de servicio hacia las otras personas, y desde muy niña también me tocó ver la incursión de mis padres, porque si bien
los cargos los ostentó mi papá, pues mi mamá siempre se mantuvo al lado de él también trabajando y también acompañando ese trabajo en el servicio público, en política. Y eso, quieras o no, lo vas absorbiendo, lo vas viviendo, lo vas haciendo propio. Incluso yo te puedo decir que yo, sin darme cuenta, porque fue hasta los 24 años cuando tuve la oportunidad de estar al frente del DIF estatal, y después de un tiempo que descubrí y me convencí que también esto era mi vocación, que también esto es lo que me gusta hacer, lo que me apasiona. Y pues desde hace 20 años, si bien desde antes empecé a conocer este mundo, desde hace 20 años empecé a involucrarme directamente y estar en una posición como es la presidencia del DIF estatal, también te da esa oportunidad de conocer todos los rincones del estado, de cambiar tu perspectiva de lo que sucede en Quintana Roo y a partir de ahí pues ocupar diferentes cargos dentro de la administración pública, dentro también del partido, porque como tú sabes, el partido que hoy representamos y que siempre hemos representado, en el que siempre hemos militado, pues es un partido que te lleva a tener este trabajo de tierra, de acercamiento, de escuchar a la gente. Y eso es lo que nos da hoy la base para querer contender, para considerar que estamos en una posición desde la cual podemos competir y buscar y aspirar legítimamente a la gobernatura del estado. Pedro Joaquín, de alguna manera, esta mancuerna permite un conocimiento de tierra, pero otro empresarial, ¿verdad? Que me parece que hicieron una mancuerna ideal, ¿no? Aquí sí no pueden decir que quién es de izquierda y de derecha, ¿no? Ahí están los dos. Pues sí, mira, yo estoy muy agradecido con la confianza que me da Leslie, que me da mi candidata. La realidad es que tenemos valores compartidos. Pues primero nuestro amor por Quintana Roo, sin lugar a dudas. Esta es la tierra que nos vio nacer, es todo para nosotros este estado. Y dos, el compromiso al partido, Hoy en un momento difícil para nuestro partido, en donde pues no somos la primera fuerza política a nivel nacional, como lo éramos hace muy poco, ¿no? Mucha gente se le olvida, hace muy poco. Pues la verdad es que Leslie y yo compartimos esa fidelidad al PRI. Ella con muchísimos más años, desde muy joven, participando dentro del partido en distintas áreas. Yo recientemente, yo tengo aproximadamente 5 años, ¿no? Sí, pero no has estado militante. desligado de la política, porque yo recuerdo perfecto Claro. que hace muchos más años que esos 5 tú ya tenías una representación empresarial. Así es, efectivamente. Y pues sí, yo obviamente por la gran cercanía que tuve con mi abuelo Nacín Joaquín, que pues como tú sabes, fue un empresario Sí, tú no pionero. necesitaste formación militar. Así es. Ahí Sí, igual había que formarse por la derecha, ¿no? Entonces, pues bueno, nos enteramos muy bien y ya teníamos el gusto de haber trabajado juntos hace unos años en una contienda electoral. Entonces, pues yo le agradezco mucho la confianza y pues venimos a dar todo para que obviamente Quintana Roo se recupere y obviamente hagamos un buen trabajo. Me parece que en el estado, como en casi todo el país, pues no solamente la pandemia, creo que ya un par de años antes veníamos arrastrando una política económica difícil. Y hemos visto el abandono, tanto a nivel federal como estatal y bueno, municipal, de las pequeñas y medianas empresas. Me supongo que estando de lleno en la representación de estos grupos, pues habrán de contar con un proyecto firme, importante, para saber en qué momentos pueden salir al rescate de estas empresas para evitar que cierren, que se genere mayor desempleo, etcétera. Porque quiero decirles que como ciudadana también, como gente que ha querido a Quintana Roo, creo que ya más que a la Ciudad de México, ya me chocan los discursos, ya son muy molestos escuchar, vamos contra la corrupción, ajá, ¿no? Vamos a traer la seguridad, ajá, pero resulta que anoche ejecutaron y hoy también y mañana habrá el mismo registro y todo se queda en palabrería. Creo que es el momento de asentar, de darnos proyectos reales, ¿no?
soluciones a los problemas que usted sabe que existen porque aquí han vivido, porque no somos ajenos, nos lo platican los vecinos cuando vamos a comer, en fin, los vivimos inclusive. Del cómo, cuándo, dónde, con quién y cuánto va a costar. Creo que es el momento de definirlo de esa manera. ¿Quién te va a enseñar a ti de las necesidades que hay en educación si has sido rectora? ¿No? O sea, se sabe la situación de las escuelas, qué se puede hacer, con quién van a trabajar, cómo le van a hacer, cuánto puede aportarse. Creo que eso es lo que ya los ciudadanos necesitamos conocer. ¿Cuándo van a regular las tierras, los asentamientos? ¿En dónde se va a exigir ya que se municipalicen los fraccionamientos? Porque es el día a día que padecemos todos. ¿Cómo le van a hacer con la basura? Porque si no fuera negocio, pues no habría estas concesionarias, ¿no? Sí, yo creo que no es, y lo he comentado, no es necesario llegar y descubrir el hilo negro, ¿no? En algún momento en Quintana Roo, en México en general, como bien dices, se tenían soluciones, se tenían programas, se tenían políticas públicas que si bien todas son perfectibles, todas tienen que irse actualizando a la circunstancia que se vive, pero creo que hay cosas que son muy básicas como el cumplimiento de la ley, ¿no? Y ya hay regulaciones que prevén muchas de las soluciones a estas problemáticas, pero que por diferentes razones no se cumplen o no en la ejecución no se apegan a lo que está establecido. Entonces, y ponemos un ejemplo, cuando hablamos de seguridad, pues bueno, no es para nadie un secreto que nos hacen falta elementos, policías, que nos hace falta que tengan mejor equipamiento, que nos hace falta mejor capacitación, todo eso lo sabemos. Es cuestión de destinar los recursos, pero también se ha complicado porque en los últimos 4 años en México se han dado pasos hacia atrás en desaparecer fideicomisos, desaparecer fondos extraordinarios que existen para programas como estaba el Fortaseg, el Fortamun, el Fonden, ¿no? Hablábamos hace un momento del Sargazo, las guarderías, las escuelas de tiempo completo, todas las políticas públicas dirigidas a la protección de las mujeres y de los niños. O sea, hay muchas cosas que ya estaban, que ya existían, que no hay que ponernos a pensar cómo podemos hacerlo. El Instituto Nacional del Emprendedor, los programas de apoyo para quienes deciden iniciar una empresa y ya sea generar en principio un autoempleo y posteriormente con el impulso del gobierno seguir generando empleos. Entonces, sí se ha hecho anteriormente, no es algo que tengamos que llegar y sentarnos a pensar cómo podemos hacerlo, es simplemente retomar, priorizar el gasto. Como tú dices, se ha hablado mucho y ha habido mucha palabrería en cuanto a terminar con los gastos innecesarios, combatir la corrupción de tajo. Tú recordarás que se hablaba que solamente con que no hubiera corrupción podríamos tener un exceso de recursos que se podrían emplear para muchas cosas. Entonces, exactamente, pasar del discurso a los hechos. Y en los hechos, en gobiernos anteriores, si bien no estaban al 100% resueltas estas problemáticas, pero sí se tenían... Sí, no se llegaba al colmo de ahora, ¿no? Así es, sí se tenían herramientas para poder echar mano y quien tuviera el compromiso, mencionabas también hace rato y lo pongo como ejemplo, en educación superior. En los años anteriores, primero, las universidades contaban con un presupuesto, pero además tenían la oportunidad aquellas instituciones que cumplieran con un plan bien establecido y con una calendarización de gastos y además entregando resultados, poder acceder a fondos extraordinarios que no venían en tu presupuesto para poder cubrir cuestiones que normalmente no cubres con un presupuesto. Entonces también era un poco a resultados, a poder tener una planeación adecuada y todo eso ya existía, ¿no? Hoy han desaparecido muchas de estas cuestiones y ese será también un gran reto para el gobierno estatal. Es decir, de todo aquello federal extraordinario de lo que podías echar mano para resolver, que hoy no existe, bueno, pues habrá que replantearnos cómo podemos reorganizar
Y priorizar las cubrir finanzas. esos claro. huecos que se han estado generando, ¿no? Así es. Porque en el caso, por ejemplo, de las empresas, de las medianas, de las pequeñas, de prestadores de servicios, que los tenemos aquí de todas clases y de todos los tamaños, me parece que también el gobierno no ha sido el gestor que debiera ser para el acceso a créditos. Así es. Yo creo que este es un renglón que tú conoces muy bien. Sí, lo conozco muy bien. Quiero decirte, desde el inicio, donde estuve en Coparmex en el gobierno de Felipe Calderón, se trabajaba muy de la mano con el INADEM, que hoy menciona la candidata, que hoy, pues, desapareció. Tú vas hoy a la Secretaría de Economía, que la conocí tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el gobierno de Felipe Calderón. Hoy es una secretaría que es un elefante blanco. No ves personal adentro, no tienen Porque te acuerdas que desaparecieron las delegaciones, ¿no? Así Y es. se quedó así en el limbo. En el limbo. Entonces, yo quiero decirte, nuestra administración municipal, al inicio, lo primero que hizo mi entonces director de Turismo y Desarrollo Económico, que había trabajado en otra administración, fue enseguida ir a la Secretaría de Economía para buscar los apoyos que teníamos para los pescadores, para el cambio periódico que se hacía cada año de sus motores, ¿no? Un ejemplo que es muy necesario en Cozumel. Y pues bueno, desaparecía el programa inmediatamente. Ayer lo mencionábamos en la jornada que tuvimos en Cozumel con Leslie, han desaparecido los apoyos a los emprendedores totalmente. Y yo sí estoy no solamente seguro, lo viví, hubieron movimientos irregulares de corrupción, principalmente en el INADEM, en el gobierno de Felipe Calderón, no lo niego, pero hoy pues acabamos con todo, ¿no? Lo quitamos todo, entonces pues sí ayudaba a mucha gente. En otras áreas no había corrupción, había un apoyo al emprendurismo en México, pero pues sacamos la ley del machete, se corta todo, se desaparece todo y hoy que pues ahí están las consecuencias. Por eso este país no crece ni siquiera al 1%, cuando la promesa presidencial era más del 4%. Sí, era ridículo entonces aceptar que el crecimiento era del 2,5, era como que absurdo, ¿no? ¿Y qué tal que nos vamos más abajo? Pero tenemos estos panoramas que los enfrentan estando en otro partido ajeno al del presidente, a tener que, en caso de que ganaran, ¿verdad?, ir en contracorriente. ¿Se han dado cuenta de eso? Y que bueno, no les va muy bien actualmente, inclusive a quienes ya gobiernan bajo partidos de oposición. Ahí tienen ustedes el reclamo, por ejemplo, para el de Coahuila, ¿no? Y las premiaciones para los que entregan las gobernaturas, y no es una tarea fácil la que tienen, no solamente por buscar el voto, sino por romper el temor que pudiera existir de que no habría apoyos del centro, ¿no? Aún y cuando estén marcados y estén señalados y los presupuestos vengan de la Cámara de Diputados y no de una voluntad presidencial, pero me parece que la tarea está dura, ¿eh? Sí, aunque creo que bien mencionas, ¿no? Ha habido muestras de que sí es posible trabajar de manera coordinada con este gobierno federal. Quizá lo que ha hecho falta es precisamente esa convicción de que cuando tú estás en la gubernatura estás trabajando por tu estado. Si verdaderamente lo que quieres es que tu estado esté mejor, podrás negociar, y esas negociaciones que ha habido, que se han traducido en embajadas, ¿no? ¿Qué tal si las traducimos en negociaciones que sean para beneficio del Estado, ¿no? O sea, porque yo creo que el Estado le ha dado mucho apoyo a López Obrador. Sí. Muchísimo, siempre ha ganado aquí en todas sus participaciones. Pero hablando claro, yo todavía no encuentro correspondencia. El Tren Maya, no podemos decir que con esa falta de planeación y de seriedad con la que se proyectó pueda considerarse altamente benéfico cuando nos trae la mirada mundial y no de la mejor manera, ¿no? Realmente una acción, una obra, algo que sea recíproco para el amor que le ha tenido Quintana Roo a López Obrador, todavía no lo veo. Sí, por eso digo que es uno de los retos, y como dices, de llegar nosotros a la gubernatura, pues habrá esa apertura
que yo veo que sí puede llegar a tener el presidente, es decir, no porque seamos de partidos diferentes, necesariamente eso va a significar estar encontrados en temas de lograr cuestiones que nos permitan beneficiar al Estado. No sé si me explico. Entonces, habremos de buscar esa colaboración, esa comunicación, esa apertura, porque yo no dudo que haya buenas intenciones del presidente en sus proyectos. Lo que vemos es que no hay una debida planeación, no hay un apego a la legalidad, volvemos al tema, ¿no? de lo que ya está establecido que se debe de cumplir para ejecutar cualquiera de estos proyectos de gran alcance, y que habrá de hacerse de esa manera. Pero bueno, nosotros siempre buscaríamos tener esa coordinación, esa colaboración en beneficio de Quintana Roo. Y Quintana Roo, como bien dices, le ha dado mucho electoralmente al presidente, pero también es un estado que le da mucho al país. Nosotros generamos, o aquí en Quintana Roo se genera una gran entrada de dinero que se entera a la federación, y lo que nosotros también estaríamos aspirando es que cuando regrese, pues también regrese en una proporción más adecuada a lo que representa económicamente Quintana Roo para México, y eso pues sería una de los puntos en los que estaríamos también enfocando nuestros esfuerzos. Sí, necesitamos el apoyo de la federación. Yo te puedo decir, así como hablo de las áreas en donde pues se acabaron los apoyos hacia los municipios, es realmente alarmante. En el 2018 teníamos casi 20 programas de apoyo de la federación a los municipios en cuestión de recursos públicos, en cuestión de servicios públicos. Hoy quedan 5, 5 nada más. Entonces, pues hoy los presidentes municipales tienen que pavimentar con sus recursos propios. Ya no puedes ir a SCT, ya no puedes ir a otras instancias, hasta Pemex daba para pavimentación, y así en distintas áreas. En drenaje, en alcantarillado, hay un gran problema con la desaparición de Conagua. Hoy Conagua no tiene ni para sacar fotocopias. No te estoy mintiendo. Cuando teníamos que ver algo con las oficinas de Conagua que nos atendían, que están aquí en Cancún, no tenían ni siquiera para viáticos. Una institución muy grande que daba millones y millones, sobre todo a estados como el nuestro, en donde sabemos que la infraestructura de drenaje es muy importante para no contaminar nuestras riquezas y bellezas naturales. Y hoy, pues, el Estado y el municipios tienen que rascarse sus propias pulgas. Entonces no es lo mismo ir a pavimentar en donde tú ponías un peso y el gobierno federal ponía otro, por un ejemplo, pues pavimentabas para 10 años, ¿no? O hasta 2, porque 15. hubo de un peso por 2. Así es. Hoy no. O sea, yo en lo personal, en mi administración, pavimenté mucho, sí, pero es una pavimentación que va a durar 3 años, no más. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba para más, porque no recibí un peso adicional del gobierno federal. Y eso lo llevamos al tema del drenaje, lo podemos llevar al tema de alumbrado, lo podemos llevar a distintas áreas. Y yo creo que eso va a generar un atraso en infraestructura y vamos a ver las consecuencias, si no es que ya las estamos viendo. Y hay muchas cosas que habría que poner en orden. Han señalado la necesidad del imperio de la ley. Y me parece que en eso también estamos muy atrasados. El Congreso se dedica a las aprobaciones, el Congreso local, pero también el federal, a las aprobaciones que envían los ejecutivos y no ven más allá de muchos otros renglones que pueden entrar al orden y que pueden generar recursos. Quisiera pensar el predial del aeropuerto. Los prediales de los aeropuertos no se pagan. Y el aeropuerto para el concesionario es un negociote. Y todos los que salen de ese aeropuerto utilizan nuestras vías de comunicación y se desgastan y se hacen baches y todo esto tiene que caer en el presupuesto de los municipios y como que no se vale, ¿no? Creo que ahí hay muchas cosas por ordenar. Es como si los presidentes municipales exentaran de impuestos en el SAT, ¿no? A las personas es lo que hace a veces la federación con los municipios, ¿no?
Sí, y francamente, una organización, una reorganización a nivel municipal que no tiene nada que ver ni con violar su autonomía, ni nada por el estilo, pues creo que también tiene que ser una responsabilidad del Estado, porque vemos también con mucho coraje, no puede darte ni tristeza ni vergüenza, te da coraje, que a la hora de los problemas, no, pues el municipio dice que no son suyos, son del Estado, y el Estado dice que no son suyos, que son de la Federación. Pero lo cierto Y es la federación dice que son del municipio. que son del municipio, y entonces estamos en un círculo vicioso en el que ni se solucionan los problemas, ni sabes ya a quién acudir. Ya no sabes. Entonces, ese orden, en algún momento, ahora para sus presentaciones, lo han visualizado, de tratar de ponerlo, de ofrecerlo también a los ciudadanos como base para la solución de muchos problemas, porque sin derechos, sin legalidad, no tenemos nada. Así es, sin respeto a la ley, y ahí me gustaría puntualizar, porque hace un momento dijiste, estamos atrasados. Más que atrasados, creo que retrocedimos, porque sí es cierto que fuimos avanzando y se hicieron muchos esfuerzos por parte de los gobiernos, pero también de los actores que están encargados de hacer los equilibrios, y hubo mucha participación y acuerdos por parte de los diferentes partidos políticos, del Congreso, del Congreso Federal con el gobierno federal, y sí funcionaba un poco mejor el tema de los contrapesos, que hoy lo vemos completamente disuelto. Recientemente, en la pasada elección intermedia, en la que el partido hoy en el gobierno federal perdió ese completo control del Congreso Federal. Creo que ese es un paso importante que se dio, y que pues ojalá que contribuya a que se vaya deteniendo esto que tú decías, ¿no? Y que sigamos retrocediendo en el cumplimiento de la ley y en vivir en un estado de derecho, ¿no? Y creo yo que, si bien la aplanadora fue pues un arma que tuvo el priismo y que también tuvo el panismo cuando ocuparon la presidencia, la aplanadora dentro de los congresos, para quienes pelearon contra esa aplanadora, es absurdo que hoy lo ejecuten, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un INE, es por esa minoría que había opositora. ¿Por qué ahora lo quieren destruir? Este ejercicio de revocación de mandato, sin duda alguna, es un derecho, pero del cual tendríamos que estar muy agradecidos, porque sí te pueden dar la oportunidad de que, si te equivocaste y hay quien no está cumpliendo con su deber, pues que se vaya. ¿Por qué ensuciarlo? Convirtiéndolo en quién sabe qué es, ¿no? Y además poniéndolo en práctica de una manera ilegal, porque ninguna ley es retroactiva, y menos si va en tu contra. Y aquí estarías actuando en contra, pues, del personaje que la promovió. Entonces, entre todos estos absurdos, a mí me gustaría mucho que la campaña de ustedes fuera en sentido contrario, no caer en los absurdos, ¿no? Sin lugar a dudas, Leslie está haciendo una campaña muy diferente a lo que están haciendo otras fuerzas políticas. Por eso arrancamos en la zona Maya, porque yo creo que pues los candidatos deben de estar donde más se necesita la presencia del gobierno. Y sin lugar a dudas es en esas zonas donde más se necesita la presencia. Se necesita el apoyo, porque yo creo que tenemos una entidad tan singular que la presencia del gobierno se necesita en la zona hotelera, ¿eh? Es muy importante. Ahí también hay mucho por regular, y bueno, son necesidades distintas, pero pensaríamos que, dadas las experiencias que se tienen, y ustedes, pues, habiendo convivido con quienes han tenido la oportunidad de gobernar, están ciertos de que se gobierna para todos. Es que te lo exige la ley. El gobierno de los priistas, ¿verdad? Porque vivimos un gobierno federal para los morenistas. El discurso es para los morenistas y los azotes son para los de los otros partidos, ¿no? Completamente. Y bueno, me parece que en el gobierno ya no debes estar, pues, marcando, pues, porque además, si haces bien las cosas, pues en automático tu partido se beneficia. Así es. No necesitas andar haciendo proselitismo cuando ya tienes
Es correcto. la posición, ¿no? Y creo que eso es algo que ha marcado estas recientes administraciones y bueno, será porque platicamos nosotros con muchos priistas, pero mucha gente sí nos comenta que esa condición les ha valido dejar de recibir cualquier atención, ¿sabes? Recibir malos tratos en oficinas de gobierno solo por tu condición abiertamente priista, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no debe de existir. Me refiero a que tu afiliación política no tiene por qué ser una cuestión que defina si puedes o no recibir atención, si debes o no recibir algún tipo de apoyo al que tengas derecho, ¿no? Y bueno, eso nosotros como gobierno creo que no es algo que nos distinga, ¿no? Nosotros sabemos que cuando se está en el gobierno y que cuando eres un servidor público tienes que atender de la misma manera a todas las personas y pues gobiernas para todos y con todos también. ¿Estarían dispuestos a capacitar a la burocracia? Yo creo que es muy importante capacitar a la burocracia y capacitar a la ciudadanía. Esto que decíamos de a quién le corresponde qué, si el gobierno municipal, federal o estatal, también es parte de que no conocemos el gobierno, no sabemos a quién le corresponde qué. En materia de seguridad, que bueno, que es un tema muy importante, creo que el más importante para todos en Quintana Roo y en todo México. Nosotros en Cozumel, que no tenemos grandes problemas de seguridad, es quizá el apartado número 1 para la ciudadanía de la isla. Bueno, la policía prende a alguien, lo encuentra infraganti, pues bueno, posteriormente, ¿no? Lo consigna, el juez posteriormente lo suelta. Y no llega el juez, los papás van, Público. ¿No? Los afectados van a la policía a reclamarle a los policías, ¿no? Entonces, bueno, pues el policía cumplió su trabajo, ¿no? Lo aprendió, pues sí, pero no tienen idea cómo funciona el sistema judicial, ¿no? Y pues bueno, el juez lo más seguro es que le eche la culpa al MP, al Ministerio Público, de que hiciste mal, ¿no? El proceso, y entonces esta bolita de quién toma la responsabilidad. Lo único que sabe el ciudadano es que aquel que me robó, pues al día siguiente ya lo veo allá afuera en la calle a punto de robarme otra vez, ¿no? Y entonces se genera este gran problema que tiene México que se llama impunidad. Entonces no solamente actuar capacitando a la burocracia, que es necesarísimo. Sí. Porque no se trata nada más de que ya no coman tortas ni estén tomando refresco, ¿no? Ha ido la ineficiencia y la incapacidad han ido creciendo. Así es, y la importancia de reforzar la carrera dentro del sector público, ¿no? O sea, este servicio público en el que pues las personas que tengan más tiempo, que acrediten más capacitaciones, que tengan ¿no? Que vayan creciendo, pues sean los que tengan la prioridad al momento de ocupar mejores cargos o cargos de toma de decisiones. Pues sí, lo bueno es que ustedes no tienen muchos hermanos, ¿no? Entonces, hay muchos puestos libres que pueden quedar, ¿no? Claro, sí. Si no se tienen hermanos, así no se tienen muchos cuñados, y bueno, ahí va uno haciendo crecer a la familia y metiéndola toda la nómina. Yo tengo muchos hijos, pero son chiquitos. Sí, todavía. Y yo solo tengo uno. Nada los que yo no tuve, ella los tuvo. Entonces. Sí. Uno nada más tienes. Yo nada más uno, sí. Y no, sí, no se dejó convencer por el segundo. No me digas. No, bueno, tú tendrías 2. Yo tendría. Nada más que eres muy, te prodigas. Ya son 4. Ay, no, feliz. Sí. Así, esos triates, ¿verdad? Así es. Eran y el bebé. simpaticísimas tus fotos ahí con... Ay, imagínate. Con el gentío. Es que solamente siendo maestra podías aguantar eso. Solamente dedicando parte de tu experiencia y de tu profesión a la educación podrías haber aguantado eso. Yo no dudo en decirlo siempre en los foros. Me volteé a ver porque pues, para mí es una muestra de compromiso de una mujer. No, hombre, ¿no? Que vivan los 3 y estén sanos los 3. No, qué barbaridad. ¿No? Que vivan los 3. Bueno, tú tuviste... Bueno, sí, pero yo de 1 por 1.
y bueno, también 3, pero de alguna manera te das un respiro, Sí. ¿no? Bueno, sí. Ahora pues, no, pues tu padre tampoco tiene muchos nietos, ¿verdad? No, mi esposa es gemela y mi suegra me cuenta mucho que ella a veces colapsaba y caía desmayada con 2. Entonces, imagina aquí con Leslie con 3. Pues no, debe ser Este. terrible. Ivonne, una de mis hijas, también tuvo, no gemelos, cuates. Entonces, bueno, pues antes de que nacieran, ella estaba muy angustiada y yo le decía, no te preocupes, tú le das pecho a uno, yo le doy la mamila y la siguiente toma la cambiamos. Y según yo tenía organizado, Ya ¿no? tenías Ya tenía resuelto. organizado. Pero llego al hospital y están amamantando a los 2 al mismo tiempo. Y yo me tuve que salir porque tuve un shock. Fue un impacto así brutal, o sea, y yo no me imagino que tú tuvieras uno dándole la mamila y los otros 2 pegados aquí. No, hombre. No, yo apliqué tu plan inicial, así, rondas. Uno por uno y los otros, sí, claro, sí. No, qué terrible. Pero es cierto, eso te habla del compromiso, ¿eh? Y te habla también del conocimiento y de todo aquello que rodea el formar una familia. Así Y es. finalmente nuestra sociedad está hecha de eso, de familias. Así es. En tu caso, respetar pues el deseo de tu mujer de no tener otro, la decisión de no tenerlo y decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Me quedo con y aliéntalo para que te dé muchos nietos. Así es. Sí, ahí puedes compensar un poco, como en el caso de mis papás, que solo tienen 2 hijos, mi hermano mayor y yo, pero tienen 9 nietos, porque yo tengo 4, pero mi hermano tiene 5, entonces, pues estuvo buena ahí la... Así es. Sí, hubo un tiempo que yo le gané a tu papá, pero pues ahora ya me rebasó. Pero ya ahí se quedó, te lo juro, te lo prometo. Bueno, a lo mejor de tu parte, vete tú a saber tu hermano, ¿eh? No, ya también, ya ahí quedamos. Pues sí, porque no solamente es la atención, sino la formación completa. Así es. Y eso es lo que al final, cuando se tiene la posibilidad de gobernar, también se tiene de formar ciudadanos más comprometidos. Y en los momentos actuales, salud y educación son los otros renglones que junto con la seguridad, pues conforman un gris panorama para todos. Y por eso señalaba yo tu experiencia en la rectoría, porque para mí hay un ejemplo muy básico, muy elemental. Tienes un terreno y dices, caray, me quisiera hacer pues un edificio de unos 3, 4 pisos, porque en lo que crecen mis hijos rento, ¿no? Pero pues ahorita no tengo más que para 2 cuartos y la cocina. Pero vas a encontrar quien te dice, oiga, hay que echarle cimientos. Uh-huh. Gastes en los cimientos para que cuando le quiera poner los pisos, ya no tenga usted problema, ¿verdad? Uh-huh. No solamente no se le caiga, no tenga problema y tenga que volver a tirar y reconstruir, etc. Esa es la primaria. Son nuestros cimientos. Y bueno, dime tú en qué momento se han hecho esfuerzos hasta para que los que van llegando o los que están naciendo en nuestro estado y sus padres son de otros, conozcan y se sientan orgullosos de esta tierra. ¿Hay un libro de texto? ¿Hay muñequitos para los niños que se den cuenta de que aquí vivieron los mayas y qué hacían? Y para que se sientan orgullosos de esta tierra, yo creo que es muy importante que los muchachos en primaria tengan un libro de texto estatal que les haga querer esta tierra. Pero que lo tengan los universitarios ya con un sentido científico, histórico, etcétera, ¿no? Un registro como se tiene dentro de la historia pues, del país y su inicio aquí, que es tan importante, ¿no? En tu lugar de origen, en Cozumel. Sí. Ha sido la puerta de entrada de todo. Así es. Y no hay. Entonces, ¿qué clase de educación estamos dando si no permitimos que esos niños conozcan la tierra donde están viviendo? Y tocas un tema muy importante, Lilia. Muchas veces todo lo que tiene que ver con educación deja de ser atractivo en cualquier propuesta o plan de gobierno porque son los cimientos, pero los frutos se ven en el mediano o en el largo plazo o en el muy largo plazo. Entonces, pocas veces se considera como parte importante porque se ha pensado siempre en las administraciones
o en los periodos electorales. Las futuras elecciones y no las futuras generaciones. Así es, y es importante que se vayan sentando bases, que podamos nosotros asumir como una de las prioridades, hacer grandes esfuerzos. Hoy, simplemente, después de 2 años de pandemia, no existe un diagnóstico fuerte, sustentado de cómo nos desfasamos en estos 2 años, ¿no? Se asumió que, pues bueno, podemos echar mano de las herramientas tecnológicas y los niños tomen clase por televisión y si no y habría que ver primero si tenemos internet en todo el estado, si todos los niños cuentan con dispositivos que les permitan acceder a los materiales y bueno, pudiste haber escuchado un sinfín de historias de niños que pues solo tienen el celular de sus papás, pero sus papás trabajan todo el día y entonces tenías a los niños a las 9, 10 de la noche que regresaban los papás parándose al lado de un lugar donde podían conectarse al Wi-Fi para poder mandar tareas, ¿no? Entonces, no sabemos hoy a ciencia cierta cuál fue el daño causado, el daño o el rezago y cómo vamos a ponernos al corriente con eso, porque antes, todos los resultados de estas famosas pruebas PISA, pues nos colocan en lugares alarmantes en cuanto al nivel académico que tienen nuestros niños en la primaria, pero que además cuando llegan a la universidad, los que tienen la oportunidad de llegar a la universidad, traen arrastrando cosas que no les permiten completar de manera satisfactoria su formación académica. Entonces, sí es importante que hagamos esos esfuerzos en el tema educativo y todo, una vez más, todo lo que no esté viendo el gobierno federal, tratar de subsanarlo Claro. a nivel local. Porque todos parece que están esperando que el gobierno federal marque el camino cuando tienes tus propios recursos Así y tu es. propia responsabilidad, Ujú. ¿no? Y eso no lo vemos que lo cumplan. Así es. Pero está el otro renglón, el de la salud, y tenemos la situación de las islas, carentes de clínicas, Así carentes de servicios, en donde, bueno, pues es que, no, yo soy cozumeleño, no, naciste en Mérida, no, bueno, pues es que mi mamá no podía parir aquí, no había dónde, ¿no? Ajá. Entonces, que inclusive se llegan a involucrar con las cuestiones de orden político. Ujú. Sí, sin lugar a dudas. El tema de salud es un tema en donde desafortunadamente creo que lo que decía Leslie, de que hemos ido para atrás, que hay un retroceso, creo que en el tema de salud lo podemos constatar claramente. Y la promesa era que avanzábamos a pasos luz, ¿no? Que igualábamos a quizá los mejores del mundo en el tema de A salud. Dinamarca, yo no A sé Dinamarca, por qué. ajá. Dinamarca, Entonces, bueno, a Dinamarca. yo sí me entusiasmé con ese apartado porque yo creo que en salud es en donde pues puedes ayudar de mejor manera en los momentos tan difíciles a una familia, a una comunidad, y hoy estamos en una situación terrible. Lo que se ha hecho con la desaparición del Seguro Popular, pues bueno, es alarmante y este INSABI, que como dicen por ahí, nadie sabe, Ni sabe. no jala, no funciona y en medio de una crisis de salud, porque eso significa una pandemia. Entonces es alarmante. Estados como Quintana Roo necesita redoblar la inversión en materia de salud en todos los apartados, en todos los municipios. Las islas es un caso, sin lugar a dudas, porque, pues bueno, ¿qué pasa si tienes una emergencia a las 11 de la noche? Ya no hay barco que cruce, ¿no? Entonces, ese tipo Sí, de te atenciones... quedas apartado, te quedas Así solo, es, ¿no? Y pues bueno, por eso es que en Cozumel siempre se ha batallado mucho por esta ley de islas a nivel federal, que la realidad es que es una ley que beneficiaría solamente a Quintana Roo, ¿no? Porque es donde están las islas habitadas de este país, pero sin lugar a dudas que lo necesita mucho Isla Mujeres, Holbox y obviamente Cozumel. Sí, y que tendría que ponerse un remedio a este aislamiento, ¿no? Yo no creo que solamente sea lo básico, porque una emergencia, pues eso es una emergencia. Tal vez no especialidades que te lleven tratamientos, pero sí las áreas quirúrgicas, quienes tienen especialidad médica en cuestiones que se pueden presentar de emergencia, ¿no? Sí. Y nada.
Y bueno, podríamos empezar hasta con las ambulancias. Exacto. Si hay una situación dramática en Playa del Carmen, pues para traerlo al Hospital General de aquí, tiene que pagar la gente una ambulancia. Tienes que traer la ambulancia de aquí de Cancún o de Playa, que cruce en el ferry, ¿no? Que recójalos. Entonces, dice, oye, tienes 2 horas de ambulancia. No, pues yo la necesito 12 horas, no 2. Sí. Porque todo el calvario del cruce Sí. Entonces, son situaciones que pues no se contemplan mucho, sobre todo en la burocracia estatal, menos la federal, que es importante que se consideren y se pongan, ¿no? Sí, porque yo creo que debe haber espacio para todo, ¿no? Para los grandes proyectos, para las grandes acciones, pero para el día a día de quienes emitieron el voto. Así es. Y me voy a permitir hacer una breve interrupción, porque hasta ahora hemos tenido una charla, ¿verdad? Para mí resultaba importante que los conocieran a ustedes como personas, para que sientan que pueden tener confianza en que conocen cuáles son los problemas del Estado y que tuviéramos una charla así, que hablaran también de sus familias. Pero ahora ya vendrá el mensaje político que deben lanzar por la etapa de campaña. Pero yo en ese sí no quiero participar, y no porque no crea en ustedes, sino porque, bueno, hace un momento fuera de cámaras les comentaba que me parece que los periodistas no debemos convertirnos en los opositores, sino simplemente en presentar. Y en este caso yo he presentado las experiencias que inclusive me son personales por haber trabajado con sus padres. Así que hacemos este corte. Sí. Claro. Ahora volvemos. Bueno, sirve de que vemos tus promocionales, los de ustedes, ¿verdad? Enseguida volvemos. El tamaño del reto pues no es fácil. Todos somos un equipo, todo va a salir bien. Para mí es muy importante que mis hijos entiendan esta parte de que todos valemos lo mismo. Seguimos y seguiremos luchando. Aquí estamos, unidas y unidos, preparados para recuperar el gobierno y ser la primera mujer que gobierne Quintana Roo. Ahora vamos a tener presente cuál es el mensaje de la candidata Leslie Hendrix del PRI y de su coordinador de campaña, Pedro Joaquín. Leslie. Pues muchas gracias, Lilia. Queremos en este proceso nosotros hacer un llamado a todas las personas, a todos los quintanarroenses. Primero, a involucrarse de manera de lleno, de manera responsable en este proceso. La participación política de los ciudadanos no se limita únicamente a la emisión del voto y del voto razonado, sino a poder hacer esta reflexión, este contraste y a definir lo que queremos a partir del 5 de junio, que no es menor. Lo que está en juego es el presente, es el futuro de nuestro Estado, y nosotros tenemos hoy una propuesta que va encaminada primero a la unidad, a la reconciliación de todos como ciudadanos. Lamentablemente, en los últimos años se ha enviado de manera sistemática un mensaje que nos divide como ciudadanos. Recordemos que nosotros somos hermanos quintanarroenses y estoy segura que todos deseamos lo mismo para nuestro Estado. Todas las familias queremos para nuestros hijos que tengan la oportunidad de vivir una vida digna, de vivir una vida plena, de sentirse seguros en su ciudad, de poder tener oportunidades de acceso a la educación, de poder tener oportunidades de recibir atención médica cuando lo requieran. Y nosotros tenemos esta propuesta, queremos hacer un mejor Quintana Roo, queremos apostar a una mejor formación de todos, a que tengamos mejores oportunidades, porque sabemos hacerlo, porque sabemos lo que necesita nuestro Estado. Estaremos muy cerca de todos ustedes, también escuchando sobre estas necesidades, sobre todo las propuestas que se tengan para la solución de estos problemas que antes no teníamos. Recordemos que Quintana Roo hasta hace pocos años representaba este sueño para tanta gente que aquí vivía o que aquí llegó, y queremos volver a esos tiempos en los que Quintana Roo represente una gran oportunidad. Me satisface mucho decir
que he escuchado a la gente y no están pidiendo, nadie pide regalado, nadie pide dádivas. Lo que quieren es tener la oportunidad de, con base en su esfuerzo y en su trabajo, tener ese progreso y tener acceso a una vida mejor. Esperamos tener la oportunidad de conocernos, de que me puedan recibir, de que puedan escuchar nuestras propuestas y, si así lo deciden, pues emitir su voto este próximo 5 de junio a favor de nuestro proyecto. Pedro. Gracias. Pues mira, yo soy un convencido de que Leslie es lo mejor que le puede pasar a Quintana Roo. He buscado ser congruente toda mi vida, principalmente en el trabajo político. Y Leslie, y yo le pido a los quintanarroenses que no nos engañemos a nosotros mismos, tiene la calidad humana que se requiere para gobernar Quintana Roo. No solamente como exfuncionaria, como ex servidora pública, sino como mujer, sobre todo. Yo estoy muy contento con la oportunidad de que se me da para poder trabajar en todo el estado a favor de mi partido, a favor de Leslie, y sin lugar a dudas que la prioridad que le está dando, sobre todo al tema educación, es muy importante para que, como ella lo dice, tengamos una sociedad mucho más participativa, que se involucre más en las decisiones que tarde o temprano te afectan o te benefician en esta vida pública y obviamente en todo lo que es este bello estado llamado Quintana Roo. Bien, pues me parece que en estos momentos lo que les puedo desear es fortaleza para que aguanten largas jornadas, que seguramente se las van a imponer y las campañas ahora las necesitan. El éxito creo que se los tendré que desear después, una vez que ya nos reunamos una, otra y todas las veces que sean necesarias para que puedan ustedes platicar pues a través de este medio y de la reproducción que de este programa se hace en otros medios, pues para que les conozcan. Creo que eso va a ser muy importante y bueno, pues como decía aquel señor que se hablaba con los niños y decía, no me fallen, amiguitos. Así es. No vamos a Así fallar. que por favor, no vayan a fallar, porque, híjole, ya hemos recibido, creo que la dosis de 3 generaciones por lo menos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si me lo permiten estaremos nuevamente la próxima semana, aunque sea Semana Santa, pero pues les tenemos una sorpresa con quien conoce de música sacra y me parece que será lo apropiado para estos tiempos. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.